El Barcelona terminó perdiendo frente al Real Madrid en un partido que apenas terminó. Yo incluso pensé que podía haber sido mucho más amplio el resultado, pero ya con eh, un tiempo de por medio, pensando las cosas con calma, creo que no fue un partido tan desigual como se veía de buena primera. Eh, Estuve muy cerca de acertar el resultado. Yo dije un 2-2 y al final fue un 2-1. Em, y si bien fue una derrota, era algo que podía ser hasta entendible por las sensaciones de la temporada, porque el equipo quizás no está jugando tan bien como la temporada pasada, entre otras cosas, por las bajas que se tenían, por el árbitro, si uno quiere agregarle, lo que sea, pero también por la inercia en el sentido de que eh, después de cuatro clásicos ganando, era obvio que te iba a tocar en algún momento perder o empatar, no siempre iba a ser fiesta. Y para los que vienen aquí a querer burlarse o cualquier cosa, aunque este es un humilde canal, la verdad, yo no espero que alguien venga de verdad a burlarse, pero lo digo porque en mi cuenta de TikTok sí vino gente a burlarse. Em, a mí sinceramente me da igual si se vienen a burlar o no. Eh, bueno, hablando ya del tema del partido, haciendo un análisis general, yo creo que no fue un partido tan desigual como se puede pensar al inicio. Yo al principio, de haber hecho el análisis al momento que terminó el partido, habría dicho que fue un mal partido del Barcelona. No fue un buen partido, tampoco quiero que se entienda eso. No fue un muy buen partido, pero tampoco fue una desgracia, como por ejemplo partidos contra el Girona o los partidos pre-parón de selecciones, eh, o el partido contra el Olympiacos. No fueron de partidos desgraciados, sino que terminaron siendo partidos los cuales se compitió y se pudo sacar el resultado, pero al final no se dio, simplemente en algunos momentos puede pasar de que un partido sea más para que uno lo pierda y termina ganándolo, y otro puede ser un partido para que quizás lo que podía haber sido, no sé si justo, porque el fútbol no es justo a veces, un empate y al final terminas perdiendo. Eh, que era lo normal, era lo lógico, y yo dije también en mi previa de que lo lógico era que el Barça tenía mucho menos que perder que el Madrid, porque el Madrid era local, el Madrid venía de perder cuatro clásicos, el Madrid venía jugando mejor, el Madrid era líder, el Madrid era el equipo que tenía que demostrar que contra equipos grandes podía ganar, entre otras cosas. Em, ¿Eso quiere decir que el Barça de Flick no tiene que demostrar cosas? Sí, claramente tiene que demostrar cosas y tiene que mejorar. Hay cosas que mejorar, obviamente, pero teniendo en cuenta, y tal como lo he dicho antes, estamos en una etapa en la que literalmente hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir a las lesiones, hay que sobrevivir a las actitudes, hay que sobrevivir a todo lo que está sucediendo ahora. Eh, Puede ser que los jugadores tengan un pequeño bajón porque la temporada pasada fue muy buena. Sí, claramente. Pero no se le puede achacar en el sentido de que todo fue malo. Ahora entrando al partido propiamente tal. em, el equipo yo creo que partió bien. Partió bien los primeros 2 minutos. eh, y si bien uno puede decir los primeros 2 minutos, que te está agarrando solo de eso, no, el equipo partió bien. Yo vi un Madrid incluso que salió inseguro. Hausen tuvo un par de errores en las primeras jugadas. Incluso el Barcelona tuvo un tiro de esquina, entre otras cosas. Eh, pero claro, uno pierde la concentración cuando de buena primera, en la primera jugada de ataque del Madrid, Vinicius se interna en el área, Lamine coloca la pierna, hay contacto, porque hay contacto, y se marca penal. Hay una revisión y luego se cobra que el penal no es válido. Lo cual para mí es correcto porque es Vinicius el que termina pegándole a Lamine y no Lamine a Vinicius. Ahora uno puede decir, oye, pero interrumpe la carrera de Vinicius. Pero Vinicius el que va en contra de Lamine, no al revés. Claro,
Yo entiendo que mucha gente va a decir, no, le quitaron un penal, es polémico, el Barça robando, lo que sea. Lo mismo. Según yo, no es penal. Y si alguna vez le cobran un penal así al Barça, yo voy a decir en ese momento que no es penal. Porque apenas yo vi, yo dije, no, no es penal, lo tienen que anular y no anular. Eh, yo, viéndolo como hincha, yo me enojé. Yo me enojé, minuto 2 3 4 y dije, no se puede competir así porque de buena primera, de no haber estado al VAR y de no haberlo llamado al VAR, eh, habría sido penal y probablemente un gol del Madrid. Eso claramente desconcentra a cualquiera y de ahí el partido entró durante mucho rato en cómo quiso jugar el Madrid. Si bien el Barça tuvo algún que otro acercamiento, no tuvo remates relativamente buenos al arco, el Madrid te complicó porque eh, al jugar con una defensa tan adelantada, en algún momento te van a terminar pillando. Esta temporada la están rompiendo mucho más los fueras de juego que la temporada pasada. Pero a mí sinceramente, incluso hasta antes del primer gol o cuando ya el Madrid marcó el primer gol, me daba la sensación de que era un partido no muy diferente al de la temporada pasada. Eh, Sentía que a poquito que el Barça se aplicase, que lograse meter intensidad de verdad, em, iba a poder hacerle daño al Madrid y iban a poder incluso ganar el partido. Después del penalti, no cobrado a final de cuentas, hubo la primera jugada que le cayó a Mbappé, terminó marcando un gol que al final de cuentas terminó siendo anulado por un fuera de juego muy milimétrico, pero al final de cuentas era fuera de juego. Se han cobrado fuera de juego así al, al Barcelona, a Argentina, a todos los equipos. Y la verdad que alguien diga y se queje que hubo eh, esa anulación de, de gol, la verdad te puede gustar o no la norma, pero la norma dice que aunque haya algo mínimamente adelantado, eh, se tiene que cobrar offside y se cobró offside. ¿Ya? Luego más adelante hubo una buena habilitación de Jude Bellingham y terminó marcando Mbappé. Hasta ahí el partido claramente se empezó a jugar a lo que quería el Madrid, tal como lo había comentado. El Barça de poco a poco entró en lo que el Madrid quería. El Madrid, eh, la verdad, sinceramente, igual tuvo su oportunidad de... eh, nos encontramos probablemente con un Vinicius que hizo un muy buen partido también por la banda. Le ganó en varias ocasiones a Koundé. Eso lo voy a comentar más adelante. Pero igual el Barça de vez en cuando iba y se acercaba. eh, Se notaba también el sentido de que habían algunos jugadores con muy buena compromiso en el partido. De Jong creo que lo que no ha corrido en años, lo ocurrió hoy día. Rashford también estuvo en un buen nivel, pese a todo. Fermín también iba probando con garra, con garra y con todo. Eh, la defensa quizá no estaba bien, pero tampoco hay que sacarle a todos los jugadores, pero también hay que ver el hecho de que eh, no sé, se nota mucho ahora la falta y las bajas que hay, no solo de los lesionados, sino también de las bajas que hubieron en el mercado de transferencia, porque si bien no es un equipo muy diferente a lo del año pasado, o sea, igual hubieron harta bajas, ya lo habíamos comentado en la previa, el hecho de que falte un jugador en la saga como Íñigo Martínez se nota. Pese a que probablemente Íñigo no venía a ser un central titular, probablemente con la experiencia que te daba, terminaba ayudando mucho a los jugadores que son bastante jóvenes todavía, porque Eric todavía sigue siendo bastante joven,
Cubarsí, ¿para qué más decir? Koundé, pese a la edad, todavía sigue siendo relativamente joven, tiene como 25, 26 años. eh, Valde también, entonces hay que tener en cuenta que falta un jugador de jerarquía probablemente que ayude con su experiencia a los jugadores. Em, Aún así, el estilo del juego del Barcelona da la posibilidad de que hayan tantos oportunidades del rival, pero aún así el Barcelona fue el primer momento en que pudo apretar, terminó marcando Fermín en una muy buena jugada en la cual Pedri recupera un balón en la presión, termina derivando en Rashford y Rashford terminándole un pase a Fermín que en el estado en el que está terminó marcando un gol. La verdad lo celebré, estaba muy feliz, eh, pero después, un poco, unos pocos minutos después, 4 o 5 minutos, 4 minutos si no estoy mal, eh, termina una jugada en la cual yo decía que Vinicius estaba haciendo un muy buen partido. eh, Se va de Koundé, que la verdad Koundé tuvo un partido no muy bueno, pero también hay que entenderlo. Estuvo prácticamente todo el tiempo jugando contra un Vinicius que estaba inspiradísimo y también que a veces atacaba mucho con eh, un 2 para uno con Álvaro Carreras. ¿Por qué? Porque Lamine no se implicó tanto en la presión como uno quisiera, pero también es entendible. O sea, yo no voy a ser de abogado del diablo, ni mucho menos, pero también es entendible porque la primera vez que quiso ayudar a defender, le cobraron un penal en contra. Entonces, em, eso le puede jugar en cualquiera. Y pese a lo que sea, y pese a de que calentó el clásico, hay mucha gente que se está burlando de Lamine porque eh, habló de más, que no hizo un muy buen partido, lo que sea. eh, yo creo que hay una cosa que tenemos que entender. eh, el muchacho tiene 18 años. El muchacho tiene 18 años. Em, Está claro que hay cosas que tiene que aprender y sinceramente si nos ponemos a pensar eh, que gente adulta esté criticando a un muchacho de 18 años es realmente lamentable. Lamentable porque uno se pone a pensar qué uno tiene de especial o que uno tiene planteado cuando tiene 18 años. La verdad no mucho. ¿Qué estabas haciendo tú probablemente cuando tenías 18 años? Yo estaba en la universidad, recién tratando de ver lo que era mi vida, ¿cachai? Y un jugador de 18 años que tiene la carga de probablemente ser la estrella de un equipo tan importante como el Barça, eh, está claro que cualquier cosa que diga se le va a criticar. Se le va a criticar. Y eso no quiere decir que probablemente Lamine no está haciendo una mala temporada. La está haciendo. O sea, yo como hincha puedo decir, Lamine está haciendo una mala temporada. Pero yo entiendo que se puede equivocar. Yo entiendo que le falta mucho por madurar. Y yo entiendo que probablemente no es Messi. No es Messi, no es Cristiano, no es Neymar. eh, es Lamine y tiene que hacer su propia historia. Y está mal que esté haciendo tantas cosas extra cancha, probablemente, pero no es nuestro trabajo el venir a decirle lo que tiene que hacer. O sea, de partida porque yo creo que no nos va a escuchar a nosotros. Es trabajo de sus compañeros, es trabajo de su entrenador y de su entorno decirle y bajarle un poco los cambios y decirle, oye, ponte a trabajar, ponte a demostrar que de verdad eres uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. em, pero yo entiendo que podría haber estado separado en lo que es defensa hoy día, porque la primera vez que quiso ayudar le cobraron un penal en contra, y eso a cualquiera le puede matar, a jugadores veteranos como jugadores jóvenes. ¿Eso quiere decir que Lamine no hizo un buen partido? Tuvo alguna que otra participación. Es más, en los últimos minutos del partido metió un pase espectacular con a Koundé, si no estoy mal. Y si Koundé llegaba a marcar y era el 2-2,
Ahí todos hubieran dicho, no, veía, había que dejar la mira hasta el último minuto. Y, em, pero bueno, ya volviendo a comentar el tema del gol, eh, Vinicius se va. eh, la verdad, yo no sé si la pelota salió o no. Y si no salió fue por muy justo. Llegó a línea de fondo, centró eh, y terminó rematando Bellingham al segundo palo básicamente solo. Ahora, ¿por qué está lo polémico en ese jugada? Al final de cuentas, a mí me quedó la duda de si no había falta de Hausen a Cubarsí. Eh, por último, ir a verlo al bar. No sé. No digo que lo anularon o no, pero a mí me parece que falta. A mí, sinceramente. Y a mí lo que me faltó es que lo fueran a revisar. Porque, no sé, siento que em, eh, no estoy muy seguro, pero hay goles que son muy parecidos que lo ha hecho el Barça y se lo terminan eh, anulando. Entonces, yo siento que fue una jugada que no debería haber terminado un gol. O sea, no debería haber subido el gol al marcador, pero ya está. O sea, ya se cobró, ya se sabía que podía pasar algo así. Yo no, uno no tiene que tapar el sol con un dedo para decir que de vez en cuando a los equipos grandes lo ayudan. Em, de más está decir, nosotros lo dijimos, el partido contra el Olympiacos al Barça le ayudaron, entre muchos pares de comillas, y ahora al Madrid también. Y era obvio. Y sinceramente, si alguno de ustedes viene a decir que el Madrid no es un equipo beneficiado por los árbitros, la verdad no ha visto fútbol. La verdad no ha visto fútbol o es fanático, porque que el Madrid ha tenido ayudas arbitrales a lo largo del tiempo, las ha tenido. Y ahora me pueden salir con todo lo que quieran de Negreira y todo el tema. Eh, el Madrid ha sido muy beneficiado por los árbitros a lo largo del tiempo. Em, y nada, pues el problema está en que justo cuando el Barcelona estaba empezando a apretar, estaba empezando a tener posibilidades, eh, llega este gol que para mí no debería haber sido gol, pero bueno, ¿qué más está? Ya se cobró, ya se sabía lo que iba a suceder. eh, no hay que generar más con esto, porque al final de cuentas uno ya sabe que a lo que se enfrenta. Eso quiere decir que se podía perder o no. Sí, se podía perder. Era obvio que se podía perder. Eh, pero probablemente si es que el equipo hubiera estado con la misma intensidad que el año pasado, daba lo mismo y esto se remontaba igual. Pero ese es el problema. No siempre se puede estar con la misma intensidad en los partidos. No siempre se puede conseguir tener un nivel espectacular siempre. Y la idea es, si vas a jugar con handicap en contra de vez en cuando, eh, está claro y es lo que hay que decir. El equipo tiene que dar el 110 o el 150% eh, para poder sacar los partidos adelante. Tiene que estar rayando la perfección para poder sortear estos tipos de partidos. Porque no solo va a ser contra el Madrid, en alguna que otro partido te van a querer perjudicar. Eh, porque no se descubre la rueda para saber que el Barcelona no es un equipo que, que conste con los medios de comunicación, que conste con la ayuda de vez en cuando o lo que sea, eh, porque el Barça no tiene ese jalón probablemente en España y probablemente tú vayas a decir, no, pero es que Barça y Madrid son totalmente beneficiados lo uno y lo otro. No, no. Muéstrame alguna jugada, muéstrame alguna situación en la cual el Madrid haya sido perjudicado de esta manera y probablemente te voy a entrar a dar la razón. Pero yo que no llevo viendo tanto fútbol comparado con otras personas, yo te puedo decir que el Madrid eh, puede ser un equipo que es beneficiado por los árbitros, sí, bastante. Y ahora probablemente con lo de Negreira, con todo el tema, sale y se le da carta blanca literalmente para jugar así. Ten por seguro y tengan por seguro que este partido sin VAR en ese momento habrían estado 2-3-0 a favor del Madrid, porque el penal en contra marcado a Vinicius habría sido probablemente gol del Madrid. El gol en offside lo habrían dado al Madrid. El otro gol de Mbappé lo habrían dado al Madrid. Y de ahí probablemente tuviera sido una goleada.
Entonces, eh, si incluso con VAR no fueron a revisar esta jugada, imagínate cómo era antes. No estoy hablando solo de la época en la que yo empecé a ver fútbol, sino antes. ¿Que uno tiene que llorar por esto? No, porque uno ya sabe cómo va la cosa. Eh, Después se llegó al final del primer tiempo. La verdad hubieron un par de goles también que al Madrid se le anularon por fuera de juego, bien anulados. Y nada, se terminó yendo 2-1. La verdad, después en el segundo tiempo hubo un pequeño atisbo de empezar a mejorar el equipo. eh, pero justo cuando se estaba mejorando, va y se cobra un penal a favor del Real Madrid por mano de Eric García. eh, y mira, yo no voy a decir que no era penal. O sea, era penal, pero era penal justo. Penal justo. Es de esos penales que probablemente uno de 10 te cobran uno o dos. No te cobran más que eso. Eh, y se cobró el penal por una porque el único problema que hubo en esa jugada fue que Eric García levantó un poquito la mano, que si no la hubiera levantado, que si no la hubiera levantado hace poquito no hubiera posibilidad de que fuera interpretable para que fuera cobrado como penal, pero la levantó y claramente podría ser interpretable como penal y lo cobraron como penal. Eh, Probablemente en otras instancias no te habrían cobrado ese penal y probablemente no lo iban a cobrar. Aún así, igual Chesney, la verdad tengo que sacarme hoy día igual el sombrero un poco con él porque de no haber sido por él probablemente habría sido un poco más eh, holgada la derrota. Terminó parando el penal y justo ocurrió que a los pocos minutos o a los pocos momentos de parado el penal, el Barça tuvo una muy buena oportunidad, un 3-2, en el cual llevaba Fermín y tenía la oportunidad de haberle dado un pase a Rashford y probablemente Rashford en la buena posición que tenía podría haber rematado bien a portería y haber marcado probablemente. Sí, podría haberlo hecho. Em, Fermín no tomó bien la decisión y terminó queriendo hacer la jugada por sí solo y em, terminó rematando y parando el portero. Si en ese momento el Barça hubiera marcado el 2-2, tengan por seguro de que probablemente el Barça hubiera ganado el partido. Hubiera ganado el partido porque si bien de ahí hubieron oportunidades, incluso hubo un gol anulado no me acuerdo quién, a Vinicius, si no estoy mal, por fuera de juego de Brahim, o al revés, no me acuerdo. Eh, yo creo que el Barça estaba mejorando en la segunda etapa. Es más, hubieron opciones hasta el final del partido. Hubo una muy buena de Koundé, justo prácticamente al final del partido. Eh, y eso, o sea, yo creo que el partido podría haberse mejorado. No fue tan, no fue eh, como para una goleada espectacular, como dicen en todos lados. Yo creo que fue más equitativo de lo que uno piensa. Y nada, se perdió el partido. No se consiguió la victoria al final. Hubieron polémica. Hubo un penal que no se le cobró a Carvajal, que terminó pegándole a Araujo prácticamente al final. Que terminó pegándole a Araujo prácticamente al final. Y nada, eh, se perdió. eh, Era algo que podía pasar. No la chunté el resultado. Hubo polémica. Más a favor del Madrid que otra cosa, porque las dos jugadas que podrían considerarse polémicas a favor del el Barça no fueron polémicas. Eh, Incluso se terminó siendo expulsado Pedri. eh, Hubo tangana al final del partido, o sea, y todo eso. em,
Pero si tuviese que resumirlo, probablemente fue que se notó mucho las bajas de algunos jugadores. Eché mucho de menos a Rafinha, eché mucho de menos a Lewandowski, eché mucho de menos a Íñigo Martínez. También probablemente se notó el hecho de que Hansi Flick no estaba a pie de campo. Los cambios igual fueron un poco tarde. em, em, pero nada, era algo que podía suceder. eh, y nada, a final de cuentas, nada más que decir, se perdió el partido y esta es mi opinión. Eso, cualquier cosa, déjelo en los comentarios. Hasta la próxima.